Buenas, ¿cómo andan? Hola Rami. Bueno, ahí ya lo vi que entró el doctor Jorge Madrigal. Hoy vamos a estar charlando con él. Eh, Hola Laura. Bueno, hola Noé, ahí de México. Sí, está fresco por acá. Hola Marisa, ¿cómo les va? Bueno, los saludo mientras que van entrando. Buenas tardes para algunos, buenas noches para otros. Espero que se encuentren bien. Y vamos llegando hoy a la charla número 22. Estamos todavía dentro de las tertulias de neurotología. Estamos con la última de este segundo ciclo de charlas de, este, de esta temática, dado que habíamos empezado allá por marzo, en el cual estoy hablando yo. Luego habló Fabricio sobre migraña, yo sobre introducción al sistema vestibular. Luego habló Martín Belver conmigo sobre mareos y vértigos. Eh, y bueno, estamos haciendo este segundo ciclo de charlas de neurotología en el cual tuvimos muy buenas visitas, grandes charlas, grandes exponentes y yo sinceramente estoy muy agradecido de todos los que nada, hicieron un aporte a este ciclo y bueno, que fuimos sumando colegas y especialistas ya de diferentes países, así que nada, muy contento. Hola, ¿cómo andan? Ahí veo que se van sumando también de diferentes provincias de acá de nuestro país, así que muy contento también. Eh, Gracias, Laura. Hoy recibí muchos saludos y muchas felicitaciones en cuanto a las charlas que veníamos llevando y el nivel de las mismas, así que realmente me pone muy contento, es la verdad. Y tengo que reconocer que le pregunté al doctor Jorge Madrigal, para ser exacto le agradecí sobre una charla que dio hace muy poquito sobre BNG, que fue muy clara me pareció tan buena que nada, me tomé el atrevimiento y lo invité. Enseguida me dijo que sí y bueno, pudimos concretar una fecha, ordenarnos un poquito. Obviamente que como verán, la charla de hoy es un poco más tarde que el horario que veníamos manejando, de las 7 de la tarde, pero bueno, por la diferencia horaria que tenemos con México nos pudimos acomodar. Y bueno, a mí también me sirvió porque salí mucho más tarde hoy del hospital, así que me dio tiempo para poder llegar también. Y bueno, hoy vamos a tratar o vamos a charlar entre todos sobre un tema que trae bastantes dolores de cabeza para todo aquel que trabaja dentro del área de vestibular. Ese mareo persistente en el cual el paciente viene una, dos y hasta 1000 veces con... Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Esa paciente que viene con mareo en forma persistente, en el cual muchas veces no sabemos cómo hacer para poder tratar a este paciente y nos trae dolores de cabeza, pero también nos enseña a ese tipo de pacientes de la importancia del trabajo interdisciplinario. Bien, así que hoy vamos a estar hablando del mareo postural perceptual persistente, ¿sí? El 3PD o el MPPP, como lo puedan encontrar en las bibliografías. Y bueno, vamos a estar hablando con el doctor Jorge Madrigal de México. Él es médico otorrino, es revisor vestibular, recibido en la Emory University y es director del Centro de Vértigo y Mareos en México. Así que para mí va a ser un placer y bueno, lo voy a estar invitando, así no perdemos más tiempo y lo dejamos que hable él, obviamente. Acá está.
Vamos a esperar un cachito. Ahí parece que se estaba conectando Jorge. Mientras tanto, vamos también esperando para que más colegas se vayan sumando. Bueno, parece que el doctor no pudo. Lo voy a volver a llamar. Vamos a volver a llamarlo. Jorge, te vuelvo a llamar. Hola, Hola, hola. hola Ya, Jorge, buenas creo noches. que sí. Ya me ves. Buenas noches, Mariano. Sí, ¿Cómo estás? ¿cómo estás vos? Bien, bien. Aquí emocionado por, apenas estoy incursando en esto de los lives de Instagram y me Sí, parece, o sea, bueno, es un formato diferente. Me gusta esta parte de la charla. A lo mejor como platicábamos, sí, ¿no? De las diapositivas por aquí cuesta un poquito más de trabajo pasarlas, pero de hecho hasta el título, ¿no? De tertulias da para que platiquemos aquí tú y yo acerca de nuestras experiencias y por supuesto de toda la gente que nos está viendo acerca del 3PD que como bien lo dijiste, llega a dar dolores de cabeza tanto para los pacientes como a los médicos que tratamos esto, ¿no? sí, tal cual. Sí, en sí me alegro que te haya gustado el nombre de la charla. Cuando surgió el nombre, para ser exacto, como muchos de los colegas que están acá presentes, surgió simplemente como para poder acercarnos un poquito, hacer como una charla de café, poder compartir sobre una temática y me parece buenísimo. Después, bueno, hay un montón de colegas que se fueron copando y empezaron a pasar un PowerPoint y Lázaro ayer terminó innovando, pasándome las imágenes y yo pasando también imágenes por acá por el Instagram, así que quedará para otra vez. Excelente, excelente. Te conté a todos que, bueno, pude ver la charla que habías dado vos sobre BNG y, bueno, eso fue lo que me hizo tomarme el atrevimiento de poder invitarte porque me pareció que fue muy clara, muy específica, eh, estaba muy bien detallada y, bueno, por eso es que es un gusto que estés acá con nosotros. No, el gusto es mío y pues justamente bueno, de lo que vamos a hablar el día de hoy es de este mareo persistente perceptual postural o 3PD, que a final de cuentas es un nombre bastante largo y feo. Creo que de hecho todos los que estuvieron involucrados en darle nombre a esta nueva entidad, ninguno quedó como Conforme. contento del nombrezote que se le quedó. Pero bueno, a final de cuentas, pues fue un nombre en consenso, fue un nombre que quedó tratando de unir diferentes descripciones y que cada grupo le había dado un nombre diferente, ¿no? Y pues bueno, Sí, esto fue lo que quedó, pero bueno, afortunadamente ya tenemos criterios que nos orientan más a cuándo pensar en esta entidad. No es, por supuesto, los criterios perfectos, o sea, definitivamente esto va a cambiar porque creo que ya que los tenemos ahora que estamos trabajando día a día con ellos, pues nos damos cuenta que algunos pacientes pueden caer en esta clasificación, otros no, pero no quiere decir que no lo tengan necesariamente, ¿no? tal cual. La Barani terminó recién de como nomenclar este nombre, recién en el 2017, así que es muy, muy cerquita. Y antes se utilizaba mucho lo que se llamaba el vértigo postural fóbico. Es correcto. Sí, de hecho, la historia de esto, por ejemplo, una de las cosas, hace unos días estuve en otra charla justamente hablando de migraña vestibular y les comentaba que una de las cosas como nuevas que yo me sorprendí al estar en Emory fue, yo como otorrino, te digo, no salíamos de tres diagnósticos, BPPV, vértigo, neuritis vestibular y enfermedad de Meniere.
Y después de la migraña vestibular, algo que me sorprendió mucho fue que había muchos pacientes que en aquel entonces, te estoy hablando por allá por el 2006, mi maestro los catalogaba como mareo asociado a ansiedad, ¿no? Y de hecho los trataba propiamente como ansiedad, o sea, les daba ansiolíticos, les daba benzodiazepinas, inhibidores de recaptura de serotonina, los mandaba a psicoterapia, algunos de ellos, y les iba bien. Y yo aprendí a manejar esta entidad primero como con la asociación de pues mareo asociado a ansiedad, y así era, ¿no? Inclusive en gráficas anteriores a esto, digo, yo me formé en Estados Unidos, el vértigo postural fóbico fue acuñado el término en Alemania por la escuela alemana, y al menos en aquel entonces no se usaba mucho esa nomenclatura, ¿no? Tal cual. Después de esto, sí estuvo correcto que se le cambiara el nombre porque no, a ver, primero hay que definir, ¿no? ¿Qué cosa es ansiedad, ¿no? O sea, Iba a decir eso. el tema es que si hablamos de la ansiedad desde el punto de vista psiquiátrico, la ansiedad tiene criterios según el DSM, ¿no? O sea, es una lista de cosas y que por supuesto no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que tiene cualquier cantidad de años. Y lo que decían muchos psiquiatras era, oye, ¿por qué le dices mareo asociado a ansiedad si no necesariamente esos pacientes cumplen con criterios que tenemos ya mucho tiempo de saberlos, que son de la ansiedad? Y entonces a lo mejor nuestra defensa era, bueno, sí, pero si le mandamos ansiolíticos, se mejora, ¿no? Entonces seguro tiene que ver con ansiedad. Y entonces el punto era, bueno, el que se mejore con ansiolíticos no quiere decir necesariamente que es ansiedad. Entonces hay Claro, que ponerle otro nombre. Entonces, de ahí propiamente se empezó a conformar, y de hecho afortunadamente con la ayuda del grupo de psiquiatras, particularmente liderados por Jeffrey Stapp, que se le empezó a dar como un nombre. ¿Por qué? Porque esta entidad, que además llama la atención, en la literatura médica está descrita por primera vez, por supuesto no con este nombre, pero desde 1871. O sí, sea, por allá, por 1871, vienen las primeras descripciones con Westphal de la agorafobia, lo que se conoció en aquel entonces. Y es curioso porque Westphal, digo, en aquel entonces no había neurotólogos, vaya, no había ni psiquiatras propiamente. O sea, Sigmund Freud era un médico que le gustaba la parte psiquiátrica, pero no había propiamente psiquiatras, ¿no? Y entonces Westphal describe lo que él le llama agorafobia, entendiendo como agorafobia el miedo a estar como en lugares públicos o en las plazas. Y si tú ves la descripción de la agorafobia, dentro de esos síntomas de sudoración, de temor, de sensación de querer salir corriendo, se menciona el mareo, ¿no? O sea, es claro. decir, llama la atención que desde aquel entonces ya se identificaba una situación que provocaba mareo, y que en aquel entonces Westphal lo asoció a que la gente estaba en un mercado, en una plaza, en un lugar abierto, con mucho movimiento, con mucha gente, que actualmente sabemos que son de los elementos que empeoran a los pacientes con el 3PD, ¿no? Claro. Entonces, Ese estímulo espacial. Mucho estímulo exactamente, espacial. o sea, Claro. es correcto, o sea, una desorientación visoespacial, y que causaba disconfort, y que causaba ansiedad, y que causaba mareo, y que hacía que el paciente literal tuviera fobia y tratara de evitar a lo más posible lo que en aquel entonces se asoció solamente a los lugares abiertos. A partir de ahí, y esto lo he platicado con varios psiquiatras, bueno, la agorafobia como que tomó un rumbo netamente psiquiátrico, y entró dentro de la categoría de las fobias y de la categoría de la ansiedad, pero ya no se le siguió dando la importancia al elemento de la desorientación y del mareo como tal, ¿no? O sea, parece que ya agarramos dos caminos diferentes, Claro. y hasta hace relativamente poco, como que volvimos a juntar la parte neurotológica de los que nos gusta ver pacientes con vértigo y mareo, junto con los psiquiatras. Y creo que además en esto no solamente nos han ayudado mucho los psiquiatras en ayudarnos a establecer los criterios bien, sino que también nos han ayudado a entenderlo y por supuesto a tratarlo, ¿no? Tal cual. Y entonces empezamos casi por el otro camino, o sea, empezamos explicando lo que era la ansiedad sin tener que explicar o ahondar en lo que por ahí muchos hubiesen esperado, que era que digan, bueno, decime que es un mareo.
Entonces, para el que ahora está enganchándose en la clase, va a decir, pará, estamos en una charla de psicología, de psiquiatría o de neurotología. Entonces, ¿cómo le explicás a alguien, ¿sí? ¿Qué es esto del 3PD y por qué estamos hablando tan encasilladamente con la especie de la ansiedad, del estrés y tanto de la personalidad? Y empezamos después en forma secundaria a explicar qué es un mareo. Perfecto. Mira, yo generalmente cuando les explico esto a los pacientes, porque, bueno, primero hay que saber, ¿no? El 3PD, el mareo persistente perceptual postural, es una entidad que puede ser la causa principal del mareo en un paciente o puede ser consecuencia de algo que le dio vértigo y que le dejó como regalo el mareo persistente perceptual. O sea, puede ser en ambas cosas, ¿no? Así, aquí, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? A veces los dos se presentan, a veces uno presenta al otro, y una vez que están los dos presentes, bueno, ya se vuelve un círculo vicioso que tenemos que romper a toda costa, ¿no? Creo que aquí una de las grandes preguntas es, ¿por qué no todos los pacientes desarrollan 3PD cuando tienen alguna situación de vértigo? Y esto generalmente se los explico así, le dije, miren, cuando hablamos de percepción de movimiento, que es para lo que nuestro sistema vestibular sirve a final de cuentas, imaginémonos una montaña rusa, ¿sí? Un parque de diversiones donde hay unas de estas montañas con caídas bruscas y velocidad y giros y todo eso, ¿no? Mucha gente pagamos por entrar a uno de esos, ¿no? O sea, te formas una hora por subirte al juego que te da de vueltas, que te maltrata, que te pone de cabeza, que todo eso. Pero también hay gente que ni aunque le paguen se sube a eso, ¿no? Ahora que cuando vas en las montañas rusas te toman fotos así a toda velocidad de las caras que vas poniendo cuando vas cayendo, por ejemplo. Es curioso porque en esas fotos puedes ver gente completamente dispara en cuanto a la experiencia que está viviendo. Puedes ver gente súper, no sé, emocionada, gritando de felicidad, y puedes ver gente que siente que se está muriendo literalmente, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué si están sintiendo lo mismo, por qué uno lo interpreta como una sensación placentera y otra persona lo puede sentir como que de verdad su vida corre peligro? O sea, ¿por qué es tan opuesto una misma experiencia, no? Eso también, digo, todos los que hemos hecho pruebas vestibulares y pruebas calóricas, hay pacientes que la pasan X, o sea, o hasta me ha tocado hacerlas en niños, algunas pruebas vestibulares que hasta dicen, oye, qué divertido que da de vueltas. Y gente que se pone a gritar como si la estuvieras desollando viva. O sea, es interesante cómo una experiencia puede ser de estas como dos maneras. Ahora, no solamente es la experiencia, llamémosle así, terrorífica o placentera de una situación de movimiento, lo que tiene que ver en el 3PD, ¿no? Sino que también hay una diferencia. Por ejemplo, una pregunta clásica es, ¿por qué la ansiedad Claro. pudiera alterar tu sistema del equilibrio? O sea, Sí. suena como que son cosas diferentes. Tú lo has hablado en charlas, o sea, hay un sistema vestibular que son finalmente sensores que mandan señales al sistema nervioso central, se disparan reflejos. ¿Dónde juega ahí la ansiedad? O sea, la ansiedad no debería de jugar. Bueno, el tema es que se ha estudiado bastante esto y se han encontrado datos bastante interesantes, ¿no? El primero posiblemente es si hay diferencia en los movimientos oculares de una persona ansiosa contra una persona no ansiosa. Es la primera parte, ¿no? Y de hecho, sí hay diferencia en cuanto a los movimientos oculares. Y esto es un ejemplo. Mira, cuando tú, por ejemplo, vas caminando, imagínate que estás en un lugar que conoces desde niño, te sientes sumamente, vaya, lo conoces, es un lugar seguro y pues puedes caminar, puedes ir hablando por teléfono, puedes ir haciendo dos cosas a la vez y no pasa nada. Te sientes tan seguro que tu atención no está puesta en elementos que tú sientas que son peligrosos para ti. Ahora, imagínate que vas en un lugar desconocido, que sabes que es peligroso, que a lo mejor es de noche, que vas tú solo, y entonces tu atención va a ir puesta en mil cosas diferentes, ¿no? Y lo que sí se ha visto es que normalmente cuando nosotros, por ejemplo, caminamos, nosotros nos vamos fijando en ciertas pistas visuales
que Sí. nos ayudan a mantener el equilibrio. O sea, es un hecho que la visión ayuda y nos da información en cuanto a movimiento. El tema es que si tú te vas fijando en muchas cosas que tú consideras que potencialmente son peligrosas para ti, le quitas la atención a las pistas que normalmente te sirven para tener, digamos, una correcta interpretación de la situación visual que estás viviendo. Y entonces Claro. lo que sí puede alterarse es que te empiezas a fijar en otras cosas y tu balance empieza a alterarse. Ahora, ese es desde el punto de vista de los movimientos oculares. Desde el punto de vista de la situación postural, también la cosa cambia. Hay un artículo bastante interesante que se hizo por allá por el 2009, donde se hizo, la idea de esto es, ¿qué tanta relación tiene el miedo con el control postural humano? Y entonces se hicieron dos grupos. Se agarraron gente que tenía miedo a las alturas y gente que no tenía miedo a las alturas. ¿Sí? Se les hizo una posturografía con un posturógrafo sencillo, o sea, una de estas plataformas que te miden el movimiento del centro de gravedad. Y se les puso primero, haz de cuenta, a nivel del piso, se les puso la posturografía y se midió qué tanto el centro de gravedad oscilaba. Y después se les levantó en una tarima, en una plataforma, 3 metros de altura y se les hizo una posturografía a 3 metros de altura. Y entonces la idea era comparar si había una diferencia entre los que tienen miedo contra los que no tienen miedo a nivel del piso contra 3 metros de altura. Y lo interesante es que en la gente que no tiene miedo a las alturas, evidentemente no tener miedo a las alturas no quiere decir que sepas que la altura es peligrosa. Obvio, Lo claro. que sí se vio es que la cantidad de oscilación del centro de gravedad cuando están en el piso, los que no le tienen miedo a las alturas, era igual que los que sí tenían miedo. A nivel del piso, los dos se comportaban igual. Pero cuando los subías a 3 metros de altura, la gente que no tenía miedo oscilaba menos. O sea, es decir, como si le estuviera poniendo más atención a que si estás en una situación peligrosa, Claro, no te debes de mover tanto. claro. Y paradójicamente, la gente que tenía miedo a las alturas osciló muchísimo más cuando estaban a 3 metros de altura, lo cual suena completamente paradójico. Dices, oye, si sabes que te vas a caer, lo que menos quieres es Moverte, oscilar, claro. ¿sí? Y de hecho, una vez en una charla justamente con Jeffrey Staff, nos decía, miren, para que se den una idea de qué el miedo puede hacerle a su equilibrio. Si ustedes van en una acera, en una calle, ¿cuánto tiene una acera de ancho? A lo mejor tiene, ¿qué te gusta? ¿Metro y medio? Más o menos, ¿no? Tú puedes ir caminando por la acera, platicando, hablando por teléfono, caminando a buena velocidad y en ningún momento sientes que te vas a caer hacia el pavimento donde está el arroyo vehicular, ¿no? Pero ahora imagínate que entre dos edificios pones un camino de metro y medio de ancho, es decir, la misma acera, pero ahora entre dos edificios a 10 metros de altura. Y te ponen en medio y te dicen camínale hasta el otro extremo. Probablemente muchos de nosotros simplemente no podríamos caminar. O Claro, sea, obvio. seguramente nos hincaríamos y diríamos así como de demonios. O sea, ¿no? O sea, por supuesto, intentar hablar por teléfono mientras vas caminando a esa altura, ya te quiero ver, ¿no? Sí, de Lo acuerdo. interesante es que es metro y medio de camino. O sea, es lo mismo. La altura no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es la percepción del miedo que es real en esa situación, que provoca que toda tu postura y tu control motor cambie porque sabes que estás en peligro. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes con 3PD, por ejemplo? ¿Y por qué un paciente con 3PD aumenta su riesgo de caída? Porque ese sujeto tiene miedo de caminar. Y si ese sujeto camina pensando que está en peligro, de hecho su equilibrio va a empeorar y va a empeorar objetivamente. O sea, es decir, se puede caer. Y lo que a veces les digo, miren, porque a veces los médicos somos así un poco como de que si tiene que ver con ansiedad, igual y es poca cosa. Y la realidad es que el piso está igual de duro si te caes por un 3PD que si te caes por una vestibulopatía bilateral. O sea, te puedes romper Sí, igual. tal Entonces, cual. eso es algo que no se debe de minimizar y eso es parte de la explicación de por qué una situación, digamos, netamente, bueno, no netamente, todavía no sabemos cómo para decirlo netamente, pero con una fuerte carga psicológica o psiquiátrica puede objetivamente alterar el equilibrio y el balance de una persona. Tal cual. Me queda como, estaba pensando mientras que te escuchaba, que terminamos interrelacionando ampliamente nuestro sistema vestibular con zonas centrales, ¿no?
tálamo, hipotálamo, la amígdala, ¿no? Para todo el control que tiene que ver con lo cognitivo, el área espacial, ¿no? Con las emociones, y la importancia que tiene también de la conexión del sistema vestibular con toda el área perceptiva, ¿no? Nuestro tono, nuestra acomodación, nuestros segmentos en el espacio, y cómo por ahí muchas veces subestimamos la palabra estrés. Bueno, todo no puede ser estrés, ¿no? Entonces, cuando un paciente te dice, no, es que estoy muy estresado, y vos ya lo estás como mirando como diciendo, bueno, me está fingiendo, o no quiere volver a trabajar, o está agrandando el síntoma, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder diferenciar a este paciente que te trae un problema vestibular, por decirlo de una manera, de un paciente netamente psiquiátrico, ¿no? Que tiene otro problema, o otro problema mucho más profundo, por explicarlo de alguna manera? Sí, mira, se han intentado, creo que esa es una muy buena pregunta y todos los que nos dedicamos a ver esto, la realidad es que todavía no tenemos esa herramienta para poder valorar a si un paciente, o sea, digamos, el estatus mental, muchas escalas que nos pueden Sí, ayudar, ¿no? Pero hablando específicamente de 3PD, te digo, el problema viene, y esto alguna vez lo charlé con Raymond Van de Berg, que él es el jefe del servicio de otorrino y del centro de vértigo y mareo de Maastricht, el que, digamos, trabaja con Herman Kingma, y nos decía, miren, el problema, y parece ser que hay un grupo europeo que está tratando de hacer una escala específicamente para 3PD. El problema es que si bien escalas de ansiedad nos pueden ayudar a tratar de identificar si un paciente potencialmente nos puede hacer un 3PD, el problema es que nuevamente tratamos de encasillarlo en claro. una situación que se llama ansiedad y que no necesariamente un paciente que tiene 3PD forzosamente tiene que tener criterios para ansiedad. O sea, esa herramienta desde el punto de vista objetivo, es bastante complicada, todavía no existe. Nos podemos ayudar, por supuesto, de escalas rápidas de ansiedad, pero ninguna ha demostrado un factor pronóstico exacto para poder saber cuándo vamos a tener problemas, ¿no? Y de hecho, Y, también radica de eso la no perfección de los criterios diagnósticos del 3PD. claro, tal cual. La otra pregunta que me surgió fue, ¿por qué encasillar al 3PD dentro de una alteración crónica y no aguda o subaguda o pasajera? ¿Por qué crónico? ¿Por qué ponerle dentro de esas identidades? Sí, yo creo que aquí el problema, y eso pasa con todas las entidades crónicas, o sea, por ejemplo, la vestibulopatía bilateral, ¿no? También entra de las crónicas y sabemos que se da en 3 patadas y si es que le aplican la dosis correcta de gentamicina a los pacientes, ¿no? Justo, Yo ya creo que hablas aquí el tema con mencionarlo como crónico es como la perspectiva de lo que de que realmente cuando un paciente tiene 3PD, si ya lo empieza a manifestar, es nada más cuestión de tiempo para que pasen esos 3 meses oficiales para que se haga crónico y lo puedas meter dentro de los síndromes vestibulares crónicos, ¿no? Definitivamente el paciente que tiene 3PD, el día que comienza con el 3PD ya lo tiene. claro, es Y, y, que y no, eso es lo que voy. O sea, si tiene una predisposición emocional o una predisposición de su personalidad, ¿por qué encasillarlo dentro de un crónico, ¿no? Y no por ahí un momento, por una circunstancia, ¿no? sí, sí, completamente de acuerdo. Y te digo, yo creo que la razón por la cual se encasilló dentro de los crónicos es como por el potencial problema que se va, o sea, que se va a hacer crónico. Por ejemplo, es como decir, oye, un BPPB, ¿no? ¿Por qué entra de los episódicos? Bueno, porque aunque no le hagas nada, eventualmente un día se le va a quitar y no lo va a traer pegado ahí continuamente. Lo mismo un Menier. Tal cual. Diferentes, por ejemplo, en una vestibulopatía bilateral. Sabes que cuando la detectas, ya se va a quedar ahí el problema. Yo creo que por eso es que lo catalogaron como crónico. Bueno, es decir, es crónico o puede llegar a ser crónico. Pero lo que sí no creo es que debamos retrasar el tratamiento antes de que pase los 3 meses y ahora sí se convierte en crónico, ¿no? Entiendo. Dentro de la bibliografía también hay factores vestibulares que pueden llevarte a un 3PD y hay factores no vestibulares que pueden llevarte también a un 3PD, como por ejemplo un ataque de pánico por una situación en particular.
Y generalmente parece que es como el 3PD es como una consecuencia de, pero Es correcto. este cuadro puede estar en un paciente mientras que estamos cursando con otra patología vestibular. Sí, de hecho, el 3PD, como mencionamos al principio, puede venir solito, o sea, simplemente por una situación estresante. Por ejemplo, un ejemplo que inclusive hasta yo lo he vivido. Digo, no sé qué tantos temblores haya en Argentina, igual y creo que no tiembla tanto por allá, ¿verdad? ¿Según qué parte? Bueno, acá en México tiembla y tiembla feo, ¿no? Yo vivo en una zona, que es en la colonia Roma, que es una zona que es esa zona de donde antes teníamos un lago, es una zona medio pantanosa, y aquí el piso se mueve como gelatina cuando tiembla, ¿no? En el 2017, yo estaba ya viviendo aquí en la Roma, me tocó el temblor, y aquí cada vez que tiembla, creo que los que nos dedicamos a ver vértigo y mareo, nos llenamos de pacientes las próximas 2 semanas, ¿no? Y, y lo curioso es que no le puedes atribuir al movimiento puro la sensación de mareo posterior a un temblor. ¿Por qué? Porque, a ver, sí, tiembla, no sé, un magnitud 7, ¿no? La magnitud 7, pues te mueves como así, ¿no? O sea, que vaya, para un edificio eso es terrible, pero tú te estás moviendo así. Es decir, si tú vas en el camión en un mal día, se mueve más de lo que te mueves en un temblor. Entonces, no es el movimiento per se lo que te dejaría mareado posterior a un temblor. Es la combinación de percibir movimiento con sentir que tu vida corre realmente peligro. Y te lo digo, 3 días después del temblor, yo me quedaba quieto y sentía que oscilaba, ¿no? Y hasta volteaba a ver las cortinas y las llaves y todo eso, y no, nada se está moviendo, pero yo sentía claramente que yo estaba oscilando. Oscilé 20 días probablemente, y ya, o sea, es decir, ¿qué tanto sería puede ser un 3PD? Bueno, ok, no cumple criterios, pero a lo que voy es una sensación de movimiento que va asociado a ansiedad, seguro que te puede dar una cosa de estas, ¿no? Es decir, un paciente con un vértigo postural paroxístico benigno que se súper asusta la primera vez que le da, un paciente con neuritis vestibular que acaba en el hospital y la primera vez que le pasó vomitó como desesperado durante 3 días y todo el mundo se asustó y puede darte también una situación así. Los pacientes con Menier que empiezan a vivir ya con un miedo permanente de a ver en qué momento se arranca una crisis, igual pueden hacerlo. Pero también te lo puede dar una situación que no necesariamente venga asociada a movimiento. O sea, aquí dentro de los criterios están descritos que las causas o el antecedente que te puede disparar el 3PD puede ser algo vestibular, cualquier síndrome vestibular crónico, episódico, agudo, o tan solo puede ser cualquier otra situación que te genere estrés, ¿no? O sea, puede ser en cualquiera de las dos vías, y lo que sí es un hecho, cuando se detona por una situación vestibular, generalmente esos son los pacientes que van a tener un no tan buen pronóstico desde el punto de vista de cómo se siente el paciente. Hay un estudio muy interesante que hizo el doctor Adolfo Bronstein, que de hecho estuvo aquí en la FINO que organizamos en Cancún el año pasado, donde asoció, o sea, la pregunta fue así: los pacientes que tienen neuritis vestibular y que mejoran o no mejoran en las pruebas calóricas y en el VHIT, ¿qué tanta correlación tiene la mejoría o no mejoría con cómo se siente el paciente? Con una escala subjetiva de vértigo. Y entonces uno pensaría, oye, pues el cuate que no mejora nada se va a sentir peor, y el cuate que sí mejora se va a sentir mejor. La realidad es que ese estudio mostró que no tienen relación alguna. O sea, hay pacientes que mejoran en una neuritis vestibular sus ganancias a niveles prácticamente normales y se siguen sintiendo mareados. Y hay gente que queda con lesiones vestibulares importantes posterior a una neuritis vestibular y te dicen, yo ya estoy perfecto, yo ya no tengo nada, ¿no? Y esa parte es importante porque, si bien es cierto, la neurotología se ha hecho como muy medible y muy específica, particularmente con los equipos que tenemos, no tenemos que olvidar que el número que nos da uno de estos equipos no quiere decir necesariamente que ese paciente ya está feliz porque ya se le quitó el mareo. Aquí Ok, tratamos pacientes, no tratamos números. Entonces, eso es una parte súper importante, ¿no? tal cual. ¿Y cuáles son los criterios que tomás en cuenta para llegar a un diagnóstico de un paciente
que lo venís atendiendo por algún cuadro X y vos ves que persiste. Entonces, ¿cuáles son esos criterios para poder llegar a decir, este paciente tiene un 3PD? El principal criterio es que, bueno, en los pacientes que te llegan, por ejemplo, con un vértigo postural o que ha tenido crisis de enfermedad de Meniere o la patología vestibular que tú quieras, evidentemente tenemos en la gran mayoría criterios objetivos para saber que va bien o que está mal, ¿no? Entonces, generalmente cuando tú ves que objetivamente el paciente está mejor, por ejemplo, en un paciente con Meniere, ¿no? Medimos audición para saber qué tanto está fluctuando. Generalmente cuando esos pacientes dejan de tener crisis de vértigo y la audición se incrementa, sabes que el paciente está en una zona más o menos segura en cuanto a que no le van a disparar las crisis a todo lo que da. Y cuando ese paciente, por ejemplo, sigue persistiendo con este mareo, que ya objetivamente ya no lo puedes atribuir al Meniere, es ahí donde hay que empezar a sospechar en un 3PD. Un paciente con un vértigo postural paroxístico benigno, que primero sí llegó a tu consultorio y los ojos le brincaban así a toda velocidad, que lo reposicionas y que después, por más que lo acuestas, giras, volteas, lo pones de cabeza, ya no le ves ningún movimiento ocular, pero sigue mareado, ¿sí? O un paciente con neuritis vestibular que le haces rehabilitación, que el BOR va súper bien, que ya tiene una agudeza visual dinámica a toda velocidad, pero que se sigue sintiendo mareado. Esos son los que, digo, por supuesto, hay que excluir otras cosas. Y acuérdense que el 3PD es un criterio, Sí. uno de sus criterios es que debe de ser un diagnóstico de exclusión. Pero ya que quitas todo eso y que el paciente subjetivamente está mareado, pero objetivamente ya no le encuentras nada, ok, puedes empezar a catalogarlo en un 3PD, ¿no? Tal cual. Y cuando vos tenés este tipo de pacientes, ¿trabajás interdisciplinariamente con el psicólogo o con el psiquiatra dentro del mismo equipo Sí, para llegar, estos son, para llegar al diagnóstico, digo, ¿no? Obviamente. mira, el diagnóstico a lo mejor ese sí me toca hacerlo porque al menos aquí en México he platicado con muchos psiquiatras y dentro del ámbito psiquiátrico el 3PD es cero conocido, ¿no? Entonces, Qué paradoja, es ¿no? decir, con psiquiatras que yo trabajo, sí como que hemos estado en constante comunicación y pues les he pasado artículos y el consenso de la sociedad varan y le digo, oye, mira, es más, yo trabajo con dos psiquiatras particularmente, con una psiquiatra y un psiquiatra, y me dicen, oye, es que los pacientes que nos mandan parece que los cortaron con la misma tijera, o sea, se quejan exactamente de lo mismo, y por eso mismo que con ellos he hecho una buena mancuerna, ¿no? En cuanto a que creo que si yo lo mando a cualquier psiquiatra que no esté acostumbrado a manejar pacientes con 3PD, es probable que inclusive el psiquiatra de repente hasta ni siquiera ansiedad detecte, ¿no? Y diga, no, pues seguro el mareo sigue porque sigues teniendo algo ahí en el oído interno o en una cosa así. Entonces yo creo que aquí el tema es, o sea, sí conviene tratarlos con un psiquiatra, pero que también el psiquiatra sepa que existe un 3PD, Tal cual. porque si no, definitivamente esto no va a funcionar. El diagnóstico creo que la mayoría de las veces yo lo hago, inclusive algunos pacientes, o sea, ya que les explico todo esto, me dicen, bueno, ¿y esto qué? O sea, ¿quiere decir que a fuerza tengo que ir con el psiquiatra? Le digo, bueno, mira, a final de cuentas sí es una enfermedad que nos compete tanto a la parte neurológica como a los psiquiatras. Tal cual. Si quieres, podemos empezar con a lo mejor alguna situación leve como un inhibidor de recaptura de serotonina, a lo mejor una benzodiazepina leve, pero igual, si mejoras parcialmente o no mejoras, sí vale la pena que te vea el psiquiatra. Y también hay que entender, el que le demos a un paciente medicamentos ansiolíticos o antidepresivos, si no vamos al fondo, lo único que estamos haciendo es darle un tratamiento sintomático. O sea, ahí, por ejemplo, sirve mucho que el paciente tenga terapia, que el paciente tenga actividad física, que el paciente, vaya, que no solo esté agarrado de los medicamentos para aminorar la sintomatología que va asociada a la ansiedad, ¿no? Y dentro de tu experiencia, eh, ¿tiene mayor población etaria o está más aparejado a un tipo de sexo, más a hombres, más a mujeres, más en una edad, más en otra edad? Mira, el 3PD, igual, por ejemplo, yo en lo general no veo pacientes tan adultos mayores. O sea, por el tipo de clínica que somos, no vemos tantos adultos mayores. Te puedo decir que entre hombres y mujeres es más frecuente en mujeres, eso sí. Y probablemente el pico de mis pacientes con 3PD estamos hablando entre los
45, 55 años de edad, ¿no? O sea, no es gente tan grande, aunque no es imposible que den adultos mayores o que dé en gente más joven, ¿no? No sé, en tu caso, en tu experiencia, ¿tú cuándo has visto más pacientes con 3PD? La mayoría de los que tuve y me han llegado con ese diagnóstico eran mujeres. Por eso es que te preguntaba a vos eh, cómo era tu experiencia. Y la mayoría de los que me llegaron tenían algún trasfondo emocional o psicológico barra psiquiátrico que había llevado a esta situación. Por eso es que te preguntaba a vos y por eso es que cuando me diste el tema de 3PD para que podamos charlar, dije, uff, tendríamos que poner otra tercer camarita y poner a un psiquiatra que hable sobre estas cuestiones emocionales, porque creo que muchas veces va por ahí, ¿no? La cosa. Sí, 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 sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y aquí yo creo que también en temas de ansiedad, por ejemplo, o sea, hay pacientes que fácilmente te dicen, ¿sabes qué? Sí, sé que tengo este problema y no tengo líos en ir con el psiquiatra a tomar tanto medicación como terapia. Hay gente que todavía le tiene como cierto miedito al psiquiatra y entonces prefieren que el otorrino le mande sus antidepresivos que el mismo psiquiatra. Hay otros que les gusta y a lo que voy, no solo les gusta, sino les es eficaz otro tipo de cosas como meditación, Claro, iba a como apuntar a cosas eso. que ayudan a disminuir la ansiedad. Es más, he tenido pacientes que tienen ataques de pánico y se pueden frenar sus ataques de pánico meditando, ¿no? Ahora, meditar no quiere decir que agarres un video de YouTube y medio le aprendas. De verdad, meditar es todo un rollo, o sea, y debes de tomar clases y no es nada sencillo, ¿no? Y aquí el punto es que cuando les explico esto a los pacientes, digo, mira, el que yo te dé medicamentos es simplemente te estoy agarrando con un cinturón de seguridad, ¿no? Pero necesitamos, ni modo que te quedes tomando medicamentos toda la vida. Entonces necesitamos otra cosa que te esté, u otras cosas que te estén agarrando para que esto no se salga de control. Por supuesto, si tienes un paciente que te hace un 3PD por BPPV, por un vértigo postural, o que te hace un 3PD por enfermedad de Meniere, o un 3PD por migraña vestibular, es imprescindible que le controles lo de base, pues, si no jamás le vas a quitar el 3PD. O sea, si un paciente tiene miedo a que le den crisis de Meniere y le siguen dando crisis de Meniere, eso no lo vas a poder controlar. Entonces, ya que controlaste la patología de base, ahora sí, ponlo a hacer ejercicio, dile que medite, dile que vaya a terapia, que tome medicación. O sea, todo es bienvenido mientras el objetivo sea justamente controlar esto y que el paciente sepa que estamos atacando esa parte, que sepa ahora sí que el nombre del enemigo. Tal cual. Acá te preguntan si usas algunos cuestionarios para la ansiedad, para este tipo de pacientes. Mira, acá en la clínica no usamos propiamente un cuestionario. Hemos intentado usar varios cuestionarios rápidos. La verdad es que actualmente estamos, de hecho, haciendo una tesis con un residente de psiquiatría justamente en 3PD. Y uno de los grandes temas fue qué escala usábamos, ¿no? Además, porque Claro. escalas para ansiedad hay cualquier número. Hay unas muy sencillas, pero no son como tan específicas. Hay otras que son desde el punto de vista psiquiátrico mucho más útiles, pero requieren que el que aplica el cuestionario, no son cuestionarios autoaplicables de que le das una hojita y te rellena cosas, sino requiere como cierta interpretación de quien está poniendo el cuestionario. Nosotros esperamos entregar para ya a finales de este año, digo, resultados de eso, pero lo que sí te puedo decir es que no necesariamente las escalas de ansiedad van a ser necesariamente útiles, te digo nuevamente, porque puede ser que te encuentres pacientes, o sea, 3PD y ansiedad no son sinónimos. Entonces, puede ser que haya pacientes que tengan 3PD y que tengan ansiedad y que a lo mejor los pescas porque les hiciste un cuestionario de ansiedad, pero también hay pacientes con 3PD que no necesariamente tienen ansiedad y esos te va a salir, haz de cuenta, un falso negativo, ¿no? Yo creo que aquí es Claro. importante esto del instrumento que vamos a usar para determinar que tiene 3PD. ¿Es útil saber si tiene ansiedad? Sí, porque sí es bueno, no es un hecho, pero es muy probable que un paciente que ya sufre de ansiedad le da una neuritis vestibular y seguro la ansiedad se le va a ir hasta el cielo, ¿sí? Pero Bueno, el tema es cuando no tienes ese antecedente,
¿qué tanto realmente un cuestionario de ansiedad te puede servir de manera equiparable para decir que el paciente tiene 3PD? No Claro, es esa relación tan directa como al principio pareciera, ¿no? tal cual. Acá te preguntan también, Jorge, ¿cómo daría el VIGIT en este tipo de pacientes? ¿Si el VIGIT daría normal o no? Eh, aquí es una muy buena pregunta. Si tú tienes un paciente, por ejemplo, que tiene un 3PD puro, así, causado por un BPPV o causado por estrés Creo que simplemente, pues el VIGIT, por perdón. un Menier, creo que te dicen. Ah, por un Menier. No, bueno, el VIGIT no se suele alterar tanto en un Menier. O sea, se alteran más, o primero se aprueban las pruebas calóricas teóricamente por esta dilatación del laberinto membranoso, ¿sí? Y hasta después te puede dar el Menier como tal afectaciones en el VIGIT. Digamos, desde el punto de vista del 3PD, el VIGIT tendría que salir completamente normal. Pero nuevamente, por ejemplo, imagínate que tienes un paciente con una neuritis vestibular que quedó con una lesión vestibular. Pues ese te va a seguir saliendo anormal, pero te sale anormal por la patología de base, no por el 3PD. Tal cual. Bien. Me habían mandado en el transcurso del día y me preguntaron, obviamente no lo respondí porque era para vos, ¿qué es un vértigo no giratorio? Me pusieron. Mira, el tema de la definición de vértigo, esa es la situación. O sea, vértigo como definición es ilusión de movimiento, Claro. que puede ser lineal, rotatorio, todo eso, ¿no? Es más, si consideramos esa definición, alguna alteración, por ejemplo, utricular o sacular, podrías tener vértigo lineal sin que sea rotatorio. O sea, más bien, volteemos la pregunta. ¿Por qué la mayoría de las personas tiene vértigo rotatorio? Bueno, porque la mayoría de las patologías se da a nivel de los canales semicirculares, por eso es que sientes que las cosas te dan de vueltas, ¿no? O cualquier otra situación que te provoque nistagmus, aunque sea central, visualmente hablando, vas a percibir que las imágenes te brincotean como si estuvieras girando. Eh, Creo que aquí esa es la situación, o sea, podría haber un vértigo no rotatorio, sí en el sentido estricto, pero tendría que ser una percepción pues como lineal o así, ¿no? Pero sé que la mayoría de las veces no, la mayoría de las veces el vértigo es rotatorio, ¿no? Ya, De hecho, por aquí estaba leyendo una pregunta de que si puede llegar a servir el DHI, el Dizziness Handicap Inventory, sí, estaba justo llegando. para Victoria, ¿no? Sí, Te puede servir para saber, acuérdate, el Dizziness Handicap Inventory es un score de discapacidad para el paciente, independientemente de cuál sea el origen. O sea, es decir, si yo tengo una neuritis y me está fastidiando la vida, el Dizziness Handicap Inventory va a salir horrible, ¿no? Pero también puedo tener un vértigo postural que no me fastidia la vida y voy a salir bien. El Dizziness Handicap no te va a ayudar a detectar si el paciente tiene 3PD o no lo tiene. En un paciente con 3PD que le está fastidiando la vida, que de hecho como uno de los criterios es que justamente causa sí, trastornos funcionales en la vida del paciente, va a salir alterado y probablemente más bien el DHI te va a servir para que cuando des un tratamiento puedas valorar si realmente la funcionalidad o la discapacidad del paciente se disminuye en base a tu tratamiento. tal cual. Perfecto. Y acá varios ya pusieron, ¿y qué hacemos con la rehabilitación vestibular de este paciente? ¿Cómo llevamos adelante la rehabilitación de este paciente que te viene una, dos, tres y sigue y sigue y sigue? ¿Cómo lo encarás al paciente? Si, Yo creo que si, esta es una rehabilitación interesante y te puedo decir que, mira, digo, bueno, tú lo sabes, tú eres rehabilitador, ¿no? O sea, dentro de la rehabilitación vestibular, hay veces, por ejemplo, ¿cuál es a lo mejor no la más sencilla, pero a lo mejor la más sencilla de entender? Por ejemplo, la de las vestibulopatías periféricas, ¿no? O sea, claro, porque sabemos que se fastidia el reflejo vestibulocular y tus reflejos también vestibuloespinales están mal. Entonces dices, ok, ya sé que está dañado, ahora tengo que trabajar en eso, ¿no? Y entonces pones ejercicios de aumento de ganancia de reflejo vestibulocular, pones ejercicios donde pones en reto al sistema vestibular espinal y como que sabes qué es lo que quieres componer, o sea, de alguna manera ya sabes a dónde vas, ¿no? En un paciente con 3PD no es tan sencillo, porque los pacientes con 3PD
no necesariamente se sienten inestables a los mismos estímulos igual. O sea, por ejemplo, un paciente con una vestibulopatía unilateral sabes que mueve la cabeza y hay oscilopsia. De hecho, si no la tiene, no tendría una vestibulopatía, ¿no? Pero en el 3PD no. En el 3PD el paciente puede tener miedo a salir a la calle. Y entonces a lo mejor ahí te puede servir, pues, realidad virtual, donde lo vayas metiendo poco a poco, en lugares con más gente, menos gente. Las empresas que venden sistemas de rehabilitación vestibular por realidad virtual, por ejemplo, tienen esos escenarios donde puedes poner más gente, más movimiento, menos movimiento. Puede ser que el paciente a lo mejor le dé miedo caminar en ciertas situaciones en particular, entonces lo puedes poner a hacer ese reto. La rehabilitación vestibular para estos pacientes es importante, muy importante definitivamente, pero es súper importante que el rehabilitador sepa cuáles son los detonantes que le está provocando al paciente esta sensación de inestabilidad y trabajar sobre ellos, ¿no? O sea, yo creo que ahí el diagnóstico rehabilitatorio es fundamental, porque no va a haber ningún parámetro objetivo que te diga qué es lo que necesitas mejorar, ¿no? Tal cual. No sé, ahora sí que creo que tú tienes más experiencia que yo en pacientes con 3PD rehabilitándolos. ¿Tú cómo los abordas o cómo le haces? Eh, Mucho me baso en la primera sesión. En esa primera sesión yo intento preguntarle todo lo que tiene que ver con la parte emocional y afectiva. Siempre le consulto si tuvo algún episodio desencadenante de ese vértigo o si está pasando alguna situación conflictiva en el seno familiar o en el seno laboral. Y realmente yo intento trabajar, una vez que puedo acomodar el vértigo, ¿no? Por decirlo de una manera, intento trabajar mucho con técnicas de relajación, técnicas de respiración y técnicas manuales. Entonces, obviamente que todo eso lo voy combinando con la serie de ejercicios que voy a trabajar. Quería ganar el BOR, el reflejo vestíbulo espinal, y así voy trabajando con un punto, con 2 puntos, con puntos móviles, con planos inestables. Y bueno, obviamente siempre voy intentando que el patrón de todo esto también sea su parte respiratoria para trabajar esa sensación de confort del paciente. Sí, completamente de acuerdo. Y Completamente de acuerdo con eso, ¿no? Y sí, como bien lo dices, el diagnóstico inicial de saber qué tienes que rehabilitar es fundamental. Aquí el agarrar los ejercicios de BOR de semana 1, 2, 3, eso no va a funcionar si lo agarramos como recetas de cocina, ¿no? tal cual, sí, sí, tal cual. Ujú. Y mi otra pregunta que me había quedado es, cuando se basan en muchas de las publicaciones en cuanto a la rehabilitación, hablan todo el tiempo de la sertralina, ¿sí? Que es más para llevado hacia la ansiedad, hacia la depresión, a pacientes que son muy fóbicos o que tienen eh, trastornos obsesivos, ¿bien? Pero por otro lado, me hace como un poco de ruido. Por un lado, estás como intentando trabajar a ese paciente que por ahí está depresivo o muchas veces está hiperactivo, pero podía estar también dentro de una depresión, pero por otro lado querés trabajar algo físico. ¿Se entiende a lo que voy? Como si no hay como una contraindicación entre esa medicación que estás queriendo dar por un lado y por otro lado estás queriendo darle una actividad física de recuperación. Sí, la realidad es que, por ejemplo, los inhibidores de recaptura de serotonina, como es como la sertralina, como la paroxetina, como el escitalopram, como todos estos, son medicamentos que van orientados, por ejemplo, en términos de ansiedad, ¿no? O sea, sabemos que los pacientes con ansiedad y con depresión tienen algo en común, que es un cierto déficit de un neurotransmisor que se llama serotonina. Sí, Entonces, la teoría detrás de esto es decir, bueno, si tienes ansiedad o depresión porque te falta serotonina, te doy un medicamento que aumente la eficacia de tu propia serotonina para que digamos, para que te sientas mejor, ¿no? sí, El, a veces este tema no es importante porque creo que también ayuda, no que des medicamento, no, sino que ayuda para que también el paciente lo entienda y la familia lo entienda, que cuando un paciente tiene ansiedad o depresión o un 3PD, no es una situación psicológica únicamente. Puede haber un claro. trastorno químico que hace que el paciente esté en esas condiciones. Por lo tanto, revictimizarlo no es nada bueno, que el paciente le diga así como de, oye, échale ganas, porque es que si tuvieras más fuerza de voluntad, tener ansiedad o tener depresión o tener 3PD no es un sinónimo de ser
débil emocional. Es como si a un paciente que se fractura un brazo le digas, oye, échale ganas para que tus osteocitos se peguen y, o sea, no tiene sentido, ¿no? Ayudan, yo creo que aquí esa es una pregunta interesante. ¿Pueden Pero muchas veces ayudarte o al pasa, menos, perdón? Jorge, no digo que muchas veces pasa que el familiar que está del lado tuyo, del paciente, te mira y te dice no tiene ganas de nada, no se quiere mover, y entonces estás como también luchando contra el familiar, ¿no? Que está pensando que, bueno, está desganado simplemente. Es correcto, o sea, esto no es una situación que está en la cabeza o que está en el control voluntario. Esto es muy diferente de un paciente simulador, muy diferente de un paciente que obtiene beneficio por parte de esto, ¿no? Y lo que también hemos visto, por ejemplo, es que, y esto en general en los trastornos de ansiedad aplica, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, vas a empezar rehabilitación con un paciente y el paciente realmente está súper sintomático, a veces esa misma intensidad de los síntomas te puede detener un poco el cómo avanzas en la rehabilitación. Y a veces en esos casos ayuda mucho el que le bajes 2 rayitas a la ansiedad, que te permita más avanzar, que muchas cosas el paciente lo enfrente con menos temor, con menos ansiedad, pero siempre lo tiene que ver el paciente como que es una ayuda temporal en lo que otras cosas más profundas se resuelven, ¿no? O sea, en este caso el error, y creo que es lo que todo mundo, y los pacientes y los familiares dicen, oiga, pero me va a mandar antidepresivos y no me voy a hacer adicto. La respuesta es, a ver, no te vas a hacer adicto porque para empezar, una adicción nace de que sea algo como recreativo o que te haga sentir bien, ¿no? Le digo, esto es algo parecido como si tuvieras estreñimiento. ¿Sí? O sea, si tienes estreñimiento, sabemos que el problema es que no tomas agua y no tomas suficiente fibra. Ese es el problema. Si estás tapado, pues sí te voy a dar un laxante para que te destapes. Pero la solución no es que te tomes laxante todos los días. El tema es que vayamos al fondo y que de mientras, pues sí te dé laxante. ¿Sí? Entonces les digo, así como no puedes hacer adicción a los laxantes, o sea, haces hábito, pues es otra cosa. Y digo, y es muchísimo más sencillo para un paciente, así como para un estreñido, es mucho más sencillo tomarse un laxante todas las noches que tomar más agua y comer más fibra. Es mucho más sencillo para un paciente tomarse un medicamento que lo haga sentir bien a estar en terapia, a llevar su rehabilitación, pero a final de cuentas esa es la verdadera solución, no el que lo tengas al paciente medicado de por vida, ¿no? Entiendo, claramente. Bueno, las últimas, porque me acabo de dar cuenta que nos quedan 3 minutos. O sea, pensé que nos quedaba muchísimo más, se me voló el tiempo. Dice, Paulo dice, en el caso del vértigo lineal, ¿deberían desarrollarse los ejercicios a partir de movimientos lineales? Bueno, y es la última pregunta porque me quedan 2 minutos. Mira, el tema de esto es, creo que en el vértigo lineal, para empezar, yo no he leído mucho acerca de descripciones de vértigo lineal y nuevamente aquí el tema es que es una sensación, o sea, el vértigo no es un signo, entonces Claro. puede ser que cuando haces una rehabilitación y el paciente percibe que tiene aceleraciones lineales, a manera sintomático podrías meterle rehabilitación por esa vía, ¿no? Pero no es tan común como a lo que voy es, cuando tú rehabilitas, no rehabilitas síntomas necesariamente, o sea, no es así de vértigo rotatorio igual que la cabeza la mueva de lado a lado, vértigo lineal que se acelere para adelante y para atrás. No, no, no. O sea, aquí tienes que saber cuál es el origen de lo que está pasando para que puedas elegir los mejores ejercicios en cuanto a rehabilitación. ¿Sí? Sí, No, claro. no rehabilitamos signos, rehabilitamos diagnósticos, o, bueno, pacientes con diagnósticos, Bien. evidentemente. Bueno, Jorge, realmente fue un gusto. Hubiese querido que tengamos otra hora más, pero recién me acabo de dar cuenta que se nos acaba el tiempo. Así Si no, que hacemos fue un otra, gusto. un día de estos. ¿Eh? Por favor, obvio, cuando quieras ponemos otro tema y volvemos a charlar. Es más, podemos hacer hasta como hizo Lázaro, andás a ver, por ahí nos sale bien. Ándale, me late. ¿Eh? Te, te agradezco muchísimo, en serio. Con todo gusto, Mariano. Y pues gracias por invitarme y gracias No, por a todos los que asistieron. Cualquier cosa, pues ya saben dónde me encuentran. ¿Eh? sí. ¿Querés decir tu Instagram antes que se corte? Creo que por ahí lo pusiste, ¿no? Creo que es, la verdad es que no uso tanto Instagram, les soy honesto. Por Yo Facebook sí me pueden encontrar y de hecho, los voy a así subir, pongan Jorge pero Madrigal y ahí me encuentran. muchas gracias. Te mando un abrazo grande y cuídate mucho. Igualmente, cuídate mucho, Mariano, y saludos a todos. Muchas gracias. Chau, chau. Chao.